Nuevamente voy a compartir la pantalla para que iniciemos, ¿ya? Como les iba diciendo, los requerimientos de acuerdo a las necesidades del paciente, ¿no? Y también las necesidades de los familiares, que tengan esa información honesta, de fácil entendimiento, con terminología clara para estos familiares, que tengan un contacto con el equipo de profesionales de enfermería, de todos los profesionales multidisciplinarios que están implicados en esta atención al paciente, para que estos familiares también sientan esa seguridad, esa confianza de que el paciente se encuentra dentro de esos cuidados enfáticos, ¿no? De igual manera que exista ese espacio adecuado y, y con esa facilidad de ver a su familiar, de hablar con él, de tener una comunicación constante con el equipo de salud y también con los familiares. Otra necesidad es las necesidades del personal de la unidad, que ahí se nombra a los vestuarios y aseos adecuados en número, tamaño y situación también, que este personal profesional de esa área específica cuente con toda esta indumentaria, ¿no? Los espacios adecuados de estudio y trabajo bien compartimentados también, un ambiente agradable entre ese relacionamiento con los profesionales y el área que esté adaptada a todo ese trabajo que se va a realizar eh, en esa zona específica de bastante cuidado, ¿no? Buena ventilación, acondicionamiento, que exista una localización fiable y sobre todo con una actuación, una posibilidad de una actuación inmediata en caso de que surja alguna emergencia. Con respecto a las técnicas, son aquellos requerimientos técnicos remitidos a esos conocimientos científicos, artículos, conocimientos base, teóricos que tiene el profesional de salud. También si es que existe un área pediátrica si se requiere también la atención de patología infantil. Dotación de una habitación preparada para recibir a ese paciente también, donde debe contar con un monitor, con cables y electrodos, cama articulable con barandillas, aspirador y sondas para aspiración de secreciones, toda esa implementación adecuada en esta atención para recibir al paciente, al igual que las tomas de oxígeno, las tomas de aire comprimido y oxígeno para el respirador, los enchufes de corriente que estén bastante adaptados de acuerdo a esas necesidades del paciente. Un contenedor también para objetos punzantes, esa separación de los residuos, jeringas de sonda nasogástricas, compresas, pañuelos desechables, esos insumos que se requieren para que exista esta habitación que va a recibir a este paciente. Luces de neón blancas y regulables en intensidad, riel con ganchos para colgar goteros, mesita para el paciente también, dispensador de solución alcohólica para las manos, muy importante esta, esta característica de limpieza, de higiene. También aquí estamos hablando de los medios humanos muy importantes que acabamos de mencionar, ¿no? Esta
dentro de la atención que se va a dar de acuerdo a la patología de este paciente. Aquí estamos hablando de aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio, que exista también una atención cardiológica. Aquí se va a necesitar ciertas características de acuerdo a esta área, como es un control tras cateterismo y angioplastía, cirugía cardíaca, tenemos el edema agudo de pulmón, entre algunas patologías que se van a atender en, este, en esta área específica, ¿no? También vamos a atender aquellos pacientes con ciertas patologías neurológicas como es traumatismo cardioencefálico, politraumatismo cráneoencefálico, perdón, control postoperatorio, hemorragia cerebral. Tenemos patologías respiratorias también que se van a atender en esta área del establecimiento de salud, como son las insuficiencias respiratorias, traumatismos torácicos, control postoperatorio, al igual que después de una intervención quirúrgica, también se va a tener pacientes con cirugía abdominal y digestiva, cirugía vascular, pacientes con shock séptico, intoxicaciones por fármacos, por sustancias, por gases, por metales, todas esas patologías que pueden derivar a estos cuidados intensivos. Y también tenemos, si existe también esa adaptación para patología pediátrica, como es bronquiolitis, neumonías, enfermedades respiratorias, ahogamientos, control postoperatorio, entre otras patologías que se pueden atender en esta área de cuidados intensivos. Hay que tomar en cuenta también la atención a estos familiares de los pacientes ingresados con un registro específico, que exista un área de secretaría donde exista este control de los datos específicos de los familiares de los pacientes que están en los cuidados intensivos, al igual que sus números telefónicos para localizarlos en caso de que se requiera algún insumo, algún medicamento que no va a estar disponible en el establecimiento de salud, ¿no? Aunque en estos cuidados intensivos, mejor si no existen estos inconvenientes, ¿no? Para darle una debida atención a estos pacientes. También en esa área informar a los familiares sobre horarios de visitas, normativas específicas del establecimiento de salud, de la unidad de cuidados intensivos, la vestimenta también apropiada para el ingreso de estos pacientes, de estos familiares de los pacientes al área de cuidados intensivos, y previamente todas esas normas de bioseguridad de parte de estos familiares al ingresar a la habitación o al hueco, como algunos indican, a la habitación del paciente. Y el equipo multidisciplinario tiene que informar oportunamente, adecuadamente, la evolución de este paciente. Con respecto a la farmacia, también se debe contar en el establecimiento de salud con toda esa medicación necesaria, con ese provisionamiento de medicamentos, dispositivos médicos que se van a utilizar en esta área de cuidados intensivos. Y si se conozca si existe
un faltante o un fármaco que no esté disponible para hacer su solicitud previa, ¿no? También en esta área de cuidados intensivos se requiere una limpieza y desinfección bastante enfática, ¿no? Esta limpieza se tiene que ser diariamente con la recogida de residuos, de residuos sólidos, de los contenedores de basura que estén bastante seleccionados, que estas normas de bioseguridad estén enfáticamente controladas, ¿no? Que el personal de guardia de limpieza esté avisado también para cualquier momento por medio de telefonía móvil en caso de que se requiera una limpieza, una higienización de esta área, ¿no? Y al mismo tiempo que exista también una comisión dentro del establecimiento de salud de este control constante del cumplimiento de normas de bioseguridad, de normas de desinfección, al igual de ese control de limpieza de instrumental, de todas esos instrumentos, esos equipos, esos materiales que se van a utilizar en estos cuidados intensivos. Al igual también que se requiere de los comités de vigilancia epidemiológica, de farmacovigilancia, de farmacoseguridad, que tienen que existir también dentro de este establecimiento de salud y aún más en la unidad de cuidados intensivos. Y se va a contar a partir de esta vigilancia epidemiológica con estadísticas actuales, ¿no? Con datos que van a ser bastante importantes para esa bioestadística, esa actualización de indicadores donde va a plasmar esa prevalencia anual o control de brotes o control de ciertas enfermedades o situaciones que se pueden dar en el establecimiento de salud y tratar de prevenir esas situaciones, ¿no? Al igual que se debe contar también, aparte de dar este servicio en la unidad de cuidados intensivos, con el otro servicio de esta atención médica que es la investigación y docencia como consecuencia de estos comités de vigilancia epidemiológica o estos profesionales que van a formar parte también para dar este servicio en el establecimiento de salud. ¿Cuál es esa atención general al paciente consciente de estos cuidados intensivos? Aunque existe una variedad de patologías, de enfermedades que van a ingresar al establecimiento de salud, aquí se va a recibir a los pacientes conscientes y si se tiene esta facultad, se va a poder entablar una comunicación, ¿no? Una educación que se le puede dar a este paciente, aliviar su ansiedad, su nerviosismo, todas esas características que pueden ser contraproducentes para dar esa atención con profesionalismo de parte del equipo multidisciplinario, ¿no? Y tiene que existir toda esa información, esa educación hacia este paciente consciente y tratar de controlar esas emociones adversas para su atención.
tranquilizar primeramente, tranquilizar esas emociones, ¿no? Porque se requiere de un conjunto de pasos, un proceso donde al iniciar se tiene que realizar este procedimiento en este paciente consciente, que es tranquilizar sin que se sienta abrumado con exceso de información, o también que esté adaptado al área, tratar de explicarle cuáles son esos, todo ese equipo, ese material que se encuentra en el área, en todo ese ambiente de los cuidados intensivos, y que no amenace a su intimidad, ¿no? Con respecto a los procedimientos que se van a realizar. Un ambiente, como les indicaba, regido por la eficiencia, la continuidad de los cuidados, la continuidad en la adscripción del paciente, siendo amables, con un trato humanístico, un trato con empatía. Que este ambiente físico sea bastante importante para este paciente, para que le calme esas situaciones emocionales que puede provocar una alteración en este paciente. Ese ambiente también debe percibirlo el paciente. La intimidad, como había indicado también, ese es un derecho, ¿no? Un derecho para este paciente, y los profesionales de salud también debemos respetar esos requerimientos, esas necesidades, ese sentimiento de protección que quiere este paciente, y no darle esa muestra más bien de desprotección. El cuidado físico, muy importante de parte del equipo multidisciplinario, de ese equipo profesional de enfermería que va a realizar esta higienización del paciente desde las primeras horas de la mañana, y aún más con estos pacientes que están bastante tiempo en el área, en cama o en el establecimiento de salud. El cuidado de su piel, ojos, boca, de que se encuentre con la ropa limpia, que se encuentre con la cama también, con todas esas necesidades de este paciente eh, al día, ¿no? En hombres, que se encuentre rasurado, que se encuentre con todas esas características de atención de parte de este equipo profesional de cuidado de la higiene. Las visitas, la familia también aquí, como indiqué, que requiere también una cierta comodidad para esta atención, estas visitas, aunque en esta área las visitas son limitadas, de acuerdo a la patología también, de acuerdo a los reglamentos del establecimiento de salud, y de acuerdo también a la evolución del paciente. También considerar que estos pacientes requieren de un reposo, de un sueño, ¿no? Adecuado, horas de descanso adecuadas, que van a ser importantes también para su evolución. Aquí está ciertas medidas para ayudar a este paciente para conciliar el sueño. Aquí estamos hablando del control del dolor, bastante importante de parte del equipo multidisciplinario, que exista este tratamiento eficaz y temprano. También
si es que se requiere esta comunicación, este diálogo con relación a sus necesidades del paciente, a sus miedos, la posición adecuada para que concilie el sueño, que se conozcan las rutinas del sueño de estos pacientes, que exista ese registro de estas características individuales y personales, realizando también esta adecuación del área en cuestión de ropa de cama, de temperatura, de climatización de la habitación, ¿no? También la actuación sobre el entorno, aquí se está hablando que este descanso sea reduciendo la intensidad de la luz, de los sonidos, de parte de los ruidos que se pueden realizar por parte de este equipo profesional, por ejemplo, no acudir en horas de sueño para realizar la limpieza de la habitación o eh, tal vez realizar cierta manipulación de algún equipo, de algún material en horas de sueño del paciente. Que también exista ese ajuste de ciertas alarmas de los monitores, de los aparatos que se utilizan en esa área específica, ¿no? La actuación sobre el personal de enfermería y médico. Este personal multidisciplinario debe tener bastante claras sus tareas, ¿no? Sus tareas fundamentales y no fundamentales, que exista esta organización, esta coordinación para que el paciente reciba estos cuidados para promover este descanso, esta conciliación del sueño en el paciente, ¿no? Y que no se lo interrumpa innecesariamente. Y también que sea de acuerdo al horario de trabajo que coincida con el periodo de descanso de los pacientes. Gestionar ese dolor también. El dolor es tan importante como esas constantes vitales, esa valoración de signos vitales que tiene que ser de atención pronta en el paciente, ¿no? Siempre hay que estar al, al, a la pesquisa de que si este paciente presenta un dolor excesivo. El alta también en cuidados intensivos, estar con esa información preparada frente a la mejoría del paciente si es que se presente esta ansiedad por parte del paciente o de los familiares, eh, cuando se puede visualizar una pronta alta de estos cuidados intensivos y que sea de acuerdo a ese progreso, a la mejoría del paciente, no simplemente por, eh, por ansiedad de los familiares o del mismo paciente. Aquí tenemos un grupo etario vulnerable también, que es el anciano en cuidados intensivos. Es un paciente donde nosotros como profesionales de salud debemos tener una atención que no signifique una experiencia difícil, una experiencia traumática, esta hospitalización del anciano en cuidados intensivos, que reciba esa confianza, esa coordinación, esa cultura organizacional, esa comodidad dentro del área específica.
con información pertinente también de reglamentos, horarios, comidas que ya habíamos indicado anteriormente también. Al igual que no existan circunstancias que trastornen al paciente o que lo inquieten en vez de recibir una atención adecuada. Lo mismo que esa retroalimentación con los familiares para que estos eh, nos obtener a partir de ellos una información valiosa, ¿no? Y no infundir más bien en este paciente este aislamiento que puede provocar un cierto estado de depresión, ¿no? Dar todo ese entorno adecuado a este anciano, como es instalar barandas, la postura de la cama, ese apoyo psicológico también que requiere, si es necesario dejarle un acceso a un timbre para sus necesidades, y que este paciente esté atendido de la forma más adecuada posible, si es que se encuentra en esta área de cuidados intensivos. También prestar especial atención a aquellos ancianos con perfusión de nitroglicerina o lidocaína y estar en esa monitorización constante de los signos vitales o de ciertos efectos que puede presentar este paciente frente a estos medicamentos o a cualquier atención que se le va a realizar en esta área de cuidados intensivos. Muy importante esta higiene general del paciente que se realice en el turno de la mañana. Que esta higiene de este enfermo crítico sea no solamente en este momento, ¿no? Sino cada vez que lo necesite, ¿no? Y que este profesional de salud que se encarga de esta higiene esté proporcionándole ese bienestar, esa comodidad, esa prevención sobre todo contra ciertas infecciones que se pueden suscitar a partir de este aseo e higiene en este paciente. Y también que este profesional de salud esté en esa monitorización si es que se presentan efectos adversos a cierta medicación o a ciertas prácticas que se pueden realizar, que se van a realizar de acuerdo a la patología de este paciente, como ser hipotensión, hipoglicemia, una alteración de la ventilación, una hipertensión craneal, fibrilación auricular o ciertas alteraciones que puede presentar este paciente. Y el profesional de salud tiene que estar en ese instante para actuar inmediatamente y evitar que estos sean problemas posteriores, ¿no? Antes de comenzar la higiene, se debe valorar en estos pacientes el estado hemodinámico, identificar si existe esta inestabilidad hemodinámica para aplazar este aseo e higiene. También conseguir una adaptación a esta ventilación mecánica si es que requiere este paciente. Procurar la ausencia de dolor o que ese dolor sea tolerable para el paciente, ¿no?
y administrarle esos medicamentos o los bolos de los mismos que sean de acuerdo a el requerimiento de este paciente y que se planifique cuidadosamente esta movilización de acuerdo a cuál va a ser ese diagnóstico, ese tratamiento, esas medidas de soporte vital, esos recursos que se van a utilizar en este paciente y que sea de forma adecuada y que no signifique una prolongación de su estancia en el establecimiento de salud. Y todas estas características nombradas que sean de acuerdo a también siguiendo esa atención individualizada, preservando la intimidad del paciente, que se sienta con esa atención pertinente. ¿De qué manera? Que cuente con todo ese material adecuado, que exista ese preparado de material a utilizar en este paciente, eh, en, en el área específica, comprobar también la temperatura del agua que se va a utilizar, realizar un lavado higiénico de manos con las medidas de bioseguridad del equipo de protección personal de parte del profesional de salud, colocando al paciente en una posición adecuada para ese aseo. Normalmente se lo coloca en posición de cúbito supino. Retirar las líneas de monitorización o tratamiento que pueden causar una ineficiencia en ese aseo, o tal vez retirar las que son imprescindibles, como ser el manguito de presión arterial no invasiva, los dispositivos para la prevención de úlceras por presión, los accesorios para elevación de miembros inferiores o superiores, entre otros instrumentos que se utilizan en esa área específica que no le va a permitir ese aseo, esa higiene, que también va a ser un medio de prevención para este paciente para que no adquiera tal vez una infección posterior, ¿no? También se debe vigilar esas constantes hemodinámicas, el estado respiratorio del paciente, constantemente realizar esa valoración de este paciente y proceder a ese aseo de acuerdo a tolerancia, de acuerdo eh, a, a esa vulnerabilidad del paciente, que sea con instrumentos suaves, que esos instrumentos que van a estar en contacto con este paciente. Que el lavado sea exhaustivo, ¿no? De las zonas, que es el lavado de esas zonas donde puede existir mayor desaseo, que sea con mayor cuidado, lavado de orejas, cuello, brazos, axilas, todo ese control de higiene, realizarlo enfáticamente para evitar estos problemas posteriores o ciertas infecciones que se pueden dar con respecto a a esta, a estas prácticas que pueden ser un tanto tediosas, pero se puede prevenir una infección posterior, ¿no? Aquí están esas posiciones adecuadas que requiere este paciente para su movilización, para eh, su manipulación, para que exista todas estas prácticas adecuadas de aseo, de higiene, necesarias y pertinentes y que no desencadenen posteriormente a un problema de salud no
no esperado, ¿no? También que exista la aplicación de todas esos, esos medios adecuados de higiene personales para este paciente y posteriormente la recogida de todo este material usado, de la ropa sucia, de la ropa de cama, que requiere este lavado, esterilización, esta limpieza, esta higiene también posterior, utilizando las técnicas adecuadas también. Aquí estamos hablando de higiene y cuidado de ojos también, que es otra situación que se va a, también se tiene que realizar con estos pacientes para prevenir ciertas infecciones que se pueden suscitar en esta área de cuidados intensivos. Si es necesario administrar lágrimas o realizar lavado, lavado constante de estas zonas que pueden ser un foco infeccioso para estos pacientes. La movilización. Para esta higiene también se va a requerir ciertos cambios posturales, movilizarlos de su cama, pero para esto evitar agravar sus lesiones, agravar su problema de salud, que no le signifique dolor, ¿no? Que no sea traumático para estos pacientes en caso de realizar esta higiene y si es necesario una analgesia previa para evitar estos dolores que le pueden ocasionar a estos pacientes. Hay que tomar en cuenta para esta movilización. Si estamos hablando de pacientes con fracturas cervicales, dorsales y o lumbares, colocar la cama en la posición adecuada, ¿no? Colocar la cama en posición horizontal, realizar una movilización en bloque para lateralizar al paciente, manteniendo esa alineación de la cabeza, columna vertebral y miembros inferiores. ¿De qué manera? Una persona va a mantener esta alineación y la sujeción de la cabeza y otra de los hombros y la pelvis. Y una tercera la va a sujetar por pelvis y rodillas, pero sin flexionar estas rodillas, ¿no? Y así este proceso de movilización de este paciente debe ser con los cuidados enfáticos para evitar ciertos dolores excesivos o evitar un problema de salud mayor, ¿no? Si es posible también posteriormente realizarle ejercicios activos, isométricos, sin mover la columna de este paciente, que no signifique estos problemas que tiene este paciente, una posterior alteración en problemas digestivos, en motilidad, problemas, alteraciones en la motilidad intestinal o ciertas alteraciones posteriores que se pueden dar de acuerdo a esta movilización del paciente. Hay que tomar en cuenta todas estos factores en la atención de este tipo de pacientes. Aquí tenemos a los pacientes con fracturas torácicas, entre ellas la fractura clavicular bilateral, las fracturas costales bilaterales, el bolet costal, fractura de esternón. Estos pacientes con estas fracturas hay que tener estos cuidados de la movilización, ¿no? Que se realice
esta práctica de la forma más idónea posible. Aquí estamos hablando de fracturas unilaterales también, que se realiza con cambio en posición horizontal, la movilización, lateralizando al paciente, todo esto a tolerancia, ¿no? Que no signifique un movimiento brusco, ¿no? Y siempre con esa posición adecuada de este paciente. Los pacientes con fracturas pélvicas. Aquí estamos hablando de estos pacientes que se movilizan en bloque, ¿no? Se va a realizar este procedimiento para movilizarlo y evitar que se le ocasione un cierto dolor o cierta alteración. Pacientes con fracturas de cadera. Aquí tenemos también esta movilización de estos pacientes. Muy importante no apoyar a este paciente en el lado de su fractura. Pacientes con fractura de fémur y miembros inferiores, también se puede tener a este tipo de pacientes en cuidados intensivos, ¿no? Y si es posible contar con esta grúa para inmovilización de pacientes, como estamos viendo aquí en la imagen, para realizar este cambio de cama o un cambio de posición en este paciente que presenta este miembro fracturado. Y se va a requerir este procedimiento de la forma más idónea, por supuesto que es siguiendo esas indicaciones médicas, esas prescripciones médicas con respecto a la necesidad del paciente que ha sido intervenido, ¿no? Muy importante que durante esta movilización de este paciente no se pueda aflojar, descolgar ni modificar el efecto de la tracción. Tampoco se debe hacer topes ni nudos en el hilo de la tracción que impida su función. Ahí estamos frente a una recomendación en la movilización de este tipo de paciente que presenta esta fractura. Las recomendaciones sobre la seguridad del paciente. Aquí estamos hablando de esta farmacoseguridad frente a la administración de un fármaco, que se verifique la prescripción, la indicación médica, la dosis, la vía de administración, el etiquetado, el envasado, toda esa farmacoseguridad tiene que estar en regla para evitar estos incidentes, estas reacciones adversas o ciertas manifestaciones que puede presentar este paciente. Y si existe que se realice esta comunicación al comité, como mencioné al inicio, si existe un comité de farmacovigilancia, farmacoseguridad, o exista una comunicación constante con los responsables de esta farmacoseguridad. Cuando se administra un fármaco de acuerdo a la necesidad, que sea bajo responsabilidad del paciente, pero una previa valoración, ¿no? Siguiendo sus requerimientos, si es que este paciente necesita la administración de un fármaco, puede ser un analgésico, un fármaco para conciliar el sueño, pero una previa valoración y que exista esa indicación médica. Y aún más si se van a utilizar ciertos psicofármacos, psicotrópicos o narcóticos
tener bastante cuidado o precaución con estos medicamentos a administrar a estos pacientes de cuidados intensivos. Y si es que se procede a esta medicación, que exista esa identificación pertinente, que se anote la hora, la fecha, el doctor responsable en los sueros, en la medicación que se está realizando a este paciente, que exista este etiquetado de la medicación. Y que exista también este control de la medicación oral que va a recibir este paciente. El control también de ciertas manifestaciones o reacciones adversas a esta administración de medicamentos que va a recibir este paciente. Los cuidados también hay que tomar en cuenta de los ciertos instrumentos o aparatos que se van a utilizar en estos pacientes. Igual el cuidado con ese expediente clínico, ese registro de información, que exista el secreto profesional, que exista la intimidad de los pacientes con respecto a ese diagnóstico que presenta. También tomar en cuenta que las órdenes que va a recibir este paciente que sean por escrito, las órdenes médicas, las indicaciones médicas, esa orden médica que sea con letra legible, que la intervención de los profesionales sea pertinente, con esa valoración adecuada, relacionada con este equipo profesional, las intervenciones de enfermería, las intervenciones del médico intensivista, de esas intervenciones de este equipo multidisciplinario que sea de forma adecuada para evitar los errores, para evitar los problemas de salud que le puede significar a este paciente. Siempre tomando en cuenta también los protocolos, las normativas, los procedimientos a seguir en, que tiene este establecimiento de salud. También hay que tomar en cuenta la protección al paciente de daños, de ciertos daños con respecto al entorno, con respecto a los instrumentos o al tratamiento, o si es que se utilizan ciertas técnicas que sea con el consentimiento del paciente o de los familiares en caso de que este paciente se encuentre inconsciente, ¿no? Que exista esta monitorización constante del equipo multidisciplinario con respecto al paciente para que éste tenga una orientación, una protección, una confianza y sobre todo esa intimidad, ¿no? Que no se informe a los pacientes del estado de salud de otros pacientes. Muy importante eh, esa información. Preparación de la historia para el alta. Muy importante que este expediente clínico, este registro, se encuentre ordenado, se encuentre con esas características de trabajo en equipo, trabajo en conjunto, donde no existan estas alteraciones con respecto a este trabajo que realiza el equipo multidisciplinario y que identifique en este registro todos esos gráficos, el tratamiento que está recibiendo, los estudios clínicos, estudios laboratoriales, las hojas de consulta, gasometrías, todas esos informes
laboratoriales, quirúrgicos o informes médicos que va a contar este paciente para tener ese expediente en norma, en orden, bastante organizado y coordinado con el equipo multidisciplinario de trabajo para que en el momento del alta esté bastante esté organizado y no se requiera realizar un trámite tedioso al final. Medidas de seguridad para trabajar en esta unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos ciertas medidas a tomar en cuenta con respecto al entorno, al lugar específico. Aquí estamos hablando de la seguridad eléctrica, que está relacionada a los equipos del área, a los aparatos que se van a manipular de parte del equipo profesional, cuál es su funcionamiento, para qué sirve, utilizarlo de acuerdo a los manuales de instrucción, conocer cuáles son los riesgos inherentes, las precauciones a tomar en cuenta, eh, también tener en cuenta si estos instrumentos van a ejercer una reacción psicológica para el paciente que genere miedo, ansiedad o ciertas manifestaciones de emociones no esperadas que pueden alterar la evolución de este paciente. Si están en utilización eh, o, o si no se lo está utilizando, a apagarlos siempre antes de desenchufarlos, que también frente a estos instrumentos se realice esa limpieza, esa higiene y ese control con respecto a la conexión, ¿no? La conexión de energía, ese desenchufado de la red, que ese desenchufado también se lo realice de forma adecuada, eh, tirando del enchufe y no del cable, no mojar los cables eléctricos, revisar ese cableado, los aparatos que tal vez están en desorden, los enchufes que se encuentran cerca de la cama del paciente, si es que están conectados, no utilizar alargaderas, no utilizar adaptadores también, retirar si existe un cable que que no se está utilizando o un aparato que se encuentre en mal estado, no mojar cables que porte el paciente, llamar al profesional adecuado en caso de que exista una alteración de enchufes en mal estado o ciertos aparatos que tal vez se encuentran en desperfecto. También tenemos las medidas de seguridad radiológica. Ahí está mencionando algunas, entre ellas que no quedarse en la habitación cuando se realiza una intervención de rayos X. Si es necesario permanecer con el paciente, cuando se le va a hacer una radiografía se requiere una protección personal, ¿no? Un equipo de protección personal, un equipo de bioseguridad para el profesional de salud. Colocarse siempre detrás del aparato de emisión de estos rayos X, ¿no? Avisar al compañero que realiza las radiografías si hay una embarazada en el lugar, ¿no? Alejarse del box si está embarazada mientras realizan las radiografías. Todas estas medidas de seguridad radiológica, tomarlas en cuenta con respecto al paciente o al familiar o a esos aparatos o equipos que van a estar
en, en ese contacto con el paciente para evitar esta toxicidad. Las medidas de seguridad respiratorias. Aquí está estas advertencias. No te sitúes delante de chorros de aire expirado por el paciente cuando se desconecte del respirador. Ponte mascarilla para aspirar esas secreciones. Muy importante, las medidas de bioseguridad de protección personal. Si el paciente expectora, proporcionarle una bolsa de plástico o que existan todos esos medios adecuados frente a estos pacientes que van a presentar estas infecciones respiratorias y que no exista esta contaminación, ¿no? Las medidas de seguridad con enfermos agitados. Aquí he ido repasando algunas de las medidas de seguridad con respecto a la atención a estos pacientes. Aquí estamos hablando también de medidas de seguridad cuando acuden al establecimiento de salud esos pacientes agitados, ¿no? Hay que tratar de indagar cuál es el origen, cuál es esa forma de atención que hay que realizarle a este tipo de pacientes, tratarlo con humanización, con esa comunicación adecuada, no realizar ciertas situaciones que más bien alteren más al paciente, ¿no? O aquellos pacientes que acuden al área con ciertas manifestaciones clínicas como convulsiones, no tomar posturas inadecuadas o esfuerzos innecesarios frente a estos pacientes que le susciten más bien un problema mayor, ¿no? Hay que tomar ciertas medidas también como profesionales de salud, como es el acceso a vacunas de hepatitis B, de tétanos, de gripe. En este tiempo de pandemia también debemos tomar todas esas medidas de bioseguridad también para evitar estos problemas que se pueden ocasionarse posteriores en la manipulación de agujas, cuando se realizan esas inoculaciones, ¿no? Realizar el encapsulado de agujas, utilizar todo ese material con bastante pericia, ese material usado de urgencia también que sea un material limpio, higiénico, estéril. Entre este material tenemos el desfibrilador, el laringoscopio, entre otros que veremos más adelante. Estos materiales que también son utilizados para cuidados intensivos y deben contar con esa limpieza, esa esterilización, esa desinfección de superficies también que eviten la contaminación de parte del profesional de salud y también esa contaminación con respecto al paciente. Vamos a empezar con estos pacientes que requieren cuidados cardiológicos. Primeramente, se realiza esa monitorización con el equipo adecuado, que es la utilización de un monitor que es un dispositivo que permite la vigilancia y control a través de una pantalla que se va a informar este estado del paciente por un registro, ¿no? Un registro en el papel, un papel donde va a indicar esos parámetros si es que se encuentran dentro de rangos normales o son situaciones que van a
van a ser de cuidado en esta área específica, ¿no? El ecocardiograma fue el primer signo vital registrado en forma continua y es la base para toda monitorización de estos pacientes que requieren estos cuidados cardiológicos. ¿Qué se necesita para tener este registro? Aquí tenemos este instrumento, este medio para obtener esa información bastante pertinente de parte del paciente, ¿no? Se va a observar esas características si están dentro de lo normal o si presenta alguna alteración. Este monitor va a indicar ciertas alarmas visuales y auditivas frente a fluctuaciones dentro de lo normal o si están alterados con respecto a este paciente. Se puede interpretar también a ciertas alteraciones como arritmias o ciertas circunstancias de efectos cardiológicos anormales de este paciente. El equipo profesional tiene que estar capacitado para la utilización de este instrumento bastante importante en el área de cuidados intensivos. Presenta los electrodos también. Aquí estos electrodos van a recoger la señal de la superficie cutánea, disponer de ellos a través a la cabecera del paciente. Estos electrodos tienen que ser iguales, de la misma marca, deben estar situados de forma que se reconozcan las diferentes ondas del ecocardiograma. Deja libre la pared anterior del tórax para una eventual desfibrilación y realizar esa aplicación adecuada de los electrodos. Se los tiene que adherir a la piel, que no dañen la piel del paciente. Un previo aseo, con un previo aseo debe estar limpia, seca, desengrasada. Si hay exceso de vello, se tiene que proceder a cortar al cortado o al rasurado. Si aparecen algunos artefactos en el monitor, también se debe limpiar la piel del paciente con algodón o gasa empapados en alcohol. Se debe secar también esta zona para realizar esta adherencia de los electrodos. Se debe cambiar de posición cada vez que se mojen para evitar que la piel quede mojada y no tengamos un reconocimiento del estado de este paciente. Los cables del paciente al monitor, también hay que tomar en cuenta que estos cables conducen la señal. Se debe tener cierta precaución en no doblarlos de forma brusca o atraparlos con la cama. Hay que tomar en cuenta que estén perfectamente adaptados en esa área de la unidad. La monitorización de la tensión arterial también bastante importante en estos pacientes cardiológicos, que se debe realizar este control de forma no invasiva mediante un manguito de presión. Se debe controlar la frecuencia de esta presión arterial en este paciente para evitar una descompensación, ¿no? Y saber la situación real de salud de
de este paciente. Y con relación al manguito, que sea del tamaño adecuado, porque si es superior, es de tamaño superior al que le corresponde al paciente, las cifras de presión arterial van a ser más bajas que las reales. Y un manguito de tamaño inferior va a dar medidas superiores. Hay que tomar en cuenta esta recomendación en el momento de esta monitorización de la presión arterial. Otro instrumento utilizado también para estos pacientes cardiológicos es la pulsioximetría o el oxímetro que llamamos, que este es un medio para identificar la saturación capilar de oxígeno arterial o la saturación de oxígeno del paciente. Va a indicar si este paciente presenta valores o rangos disminuidos de oxígeno, una hipoxemia, y se procede a este control constante de este valor real de este paciente, ¿no? Pero valga mencionar que este pulsioxímetro no va a reemplazar la gasometría arterial que se tiene que realizar a este paciente para así valorar más enfáticamente esa saturación de oxígeno y ese desequilibrio de los gases en sangre que puede presentar de acuerdo a su problema de salud. Hay que tener precaución con respecto a este pulsioxímetro en intoxicaciones por monóxido de carbono. Hay que controlar al paciente de acuerdo a esos valores, si se encuentran normales o anormales, ¿no? Si está dentro de 95 y 100%, no presenta una alteración. Debajo del 85%, va a significar que este paciente está en una situación de hipoxemia. Y si presenta valores debajo de 70%, hay peligro de vida, un peligro vital que se tiene que gestionar en ese momento con ese equipo multidisciplinario que va a realizar todos los cuidados pertinentes para este paciente. El elemento clave en la monitorización de la saturación del oxígeno es, como estamos viendo, este sensor de saturímetro que tiene que ser de acuerdo la elección, de acuerdo al tamaño del paciente. Existen sensores para niños, para adultos, que sea de acuerdo al tipo de paciente que tenemos, ¿no? Se debe utilizar un lugar bien perfundido que cubra completamente el detector del sensor. Ahí estamos viendo la imagen. Un lugar adecuado son dedos corazón o anular de la mano no dominante, que este puede ser un lugar bien perfundido. Si lleva una arteria radial canalizada, poner ahí el sensor siempre que la lectura sea correcta. Así solo se va a inmovilizar una mano. Por eso es recomendable que sea la mano no dominante. En esta práctica, el paciente puede ponerse de pie, pero hay que verificar la circulación, que esté normal en las extremidades inferiores de este paciente. Si existe una mala circulación, si este paciente presenta una mala circulación periférica, se va a intentar en el lóbulo de la oreja o sobre la nariz esta perfusión. No restringir la circulación con excesiva presión si se pone
cinta adhesiva. Muy importante también la cantidad, la forma de cómo colocar esa cinta adhesiva para que no lesione esa zona del paciente. Los dedos previamente deben estar limpios y secos, ¿no? Para que se pegue el sensor. Retirar, si es una paciente mujer, retirar el esmalte de uñas. La fuente de luz debe estar hacia arriba. Una vez pegado el sensor, conectar el cable al sensor respetando la forma de este mismo, la dirección, ¿no? Del cable tiene que estar todos esos cuidados para que exista una monitorización adecuada de este instrumento utilizado para estos pacientes. También se va a proceder a cambiar el sensor de sitio al menos cada día para prevenir las lesiones por presión o quemaduras. Eso tomar en cuenta en estos pacientes que están internados un cierto tiempo en la unidad de cuidados intensivos. Hay que tomar en cuenta todas estas indicaciones frente a la utilización de este instrumento. No mojar el sensor. No utilizar sensores adhesivos en alérgicos al esparadrapo o a la cinta adhesiva. Todas estas valoraciones iniciales hay que monitorizarlas con respecto al tipo de paciente, ¿no? Y realizar estas prácticas que sean individualizadas de acuerdo a las necesidades de este paciente. Y estar controlando las cifras que estén dentro de la fluctuación normal de este paciente. Si existe una duda en las cifras que están marcando, por indicación médica se tiene que pedir una gasometría arterial para que se controle los datos de esa gasometría arterial que estén relacionados con estos valores de saturación de oxígeno. El electrocardiograma normal. Este es un registro de actividad eléctrica del corazón en un papel milimetrado que avanza a 25 milímetros por segundo. Ya habíamos hablado que en estos pacientes cardiológicos muy importante es esta identificación de los rangos normales o si existe un desequilibrio en este electrocardiograma. Y se debe colocar de forma correcta este electrocardiograma e identificar esas alteraciones, ¿no? Aquí estamos viendo de qué manera se va a colocar este electrocardiograma y los electrodos de acuerdo a la zona adecuada del paciente. Aquí estamos viendo de qué manera es que se va a proceder a realizar esta instalación. Y se va a observar estas ondas, ¿no? Está la onda P, el complejo QRS, que comprende la onda QRSTU, como estamos viendo aquí en la imagen. Cada una es una característica específica, ¿no? La onda Q es la primera deflexión descendente, la onda R, la ascendente, la onda S es la recuperación o repolarización ventricular, la onda U. Ahí algunas veces aparece y otras veces no en este análisis, en este ecocardiograma, ¿no? El normal consta de 12 derivaciones divididas en dos grupos, ¿no? Aquí están estas
divisiones. Las arritmias. También este paciente puede presentar este tipo de problemas, que es un ritmo alterado de acuerdo a esa frecuencia cardíaca, ¿no? Puede presentar este paciente una taquicardia o una bradicardia. Y ahí estamos viendo el gráfico correspondiente a la taquicardia, que este paciente presenta más de 100 latidos por minuto. Y esa bradicardia es cuando el paciente presenta menos de 60 latidos por minuto. Estas situaciones se van a poder definir a través de este electrocardiograma, ¿no? A través de este procedimiento que es bastante importante en estos pacientes cardiológicos. Que estas clases de arritmia están clasificadas. Aquí tenemos las arritmias rápidas que va a presentar esta gráfica. Estos pacientes que presentan esta alteración con arritmias rápidas, aquí tenemos el flúter o aleteo auricular, que es otra característica donde presenta el ritmo de QRS normal. Hay un bloqueo auriculoventricular. La taquicardia ventricular, que presenta otro tipo de gráfica también, donde va a haber una alteración de esa frecuencia de 100 a 250 latidos por minuto. Aquí tenemos la fibrilación ventricular, que se da a la pérdida de la actividad eléctrica sincrónica de estas fibras ventriculares. Y ahí estamos viendo de qué manera se observa esa gráfica dentro de estas arritmias rápidas. Las arritmias lentas, ahí está este otro tipo de gráficas, ritmo nodal o de la unión. Tenemos los bloqueos también, que van a presentar sus características también, que son interrupciones al paso del impulso eléctrico a través del sistema de conducción eléctrica del corazón. Ahí tenemos el bloqueo auriculoventricular, que presenta esta gráfica. El bloqueo auriculoventricular de primer grado, tenemos el de segundo grado, también que va a producir un complejo QRS. Y así estamos viendo las diferentes gráficas y las diferentes clasificaciones de estos pacientes cardiológicos. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, bloqueo auriculoventricular, el MOBITS 1, el MOBITS 2, tercer grado completo. Aquí está. Estos bloqueos cardíacos de segundo y tercer grado pueden producir paradas ventriculares con una duración variable, ¿no? Y va a producir una alteración en este paciente. La actividad eléctrica post-mortem. Aquí estamos también viendo otro tipo de gráfica. Después de cesar la acción cardíaca efectiva sigue apareciendo complejos QRS lentos y anchos, como estamos viendo en esa figura, ¿no? Algunas veces el ritmo de estos latidos es regular y puede persistir por un tiempo sorprendentemente largo. Aparentemente en estas gráficas el corazón sigue latiendo, ¿no? Todas estas características se pueden observar en estos pacientes cardiológicos. Aquí tenemos otro procedimiento de la unidad de cuidados intensivos, que es la cateterización arterial.
que en estas áreas específicas estos pacientes necesitan una vigilancia constante de la presión arterial a través también de esos análisis pertinentes de las gasometrías, esa analítica frecuente de estos valores para identificar en qué estado se encuentra este paciente. La técnica de inserción de catéter arterial. Aquí estamos observando que primeramente se va a preparar el material necesario. Ahí, como estamos viendo en la imagen, este transductor de presión que se requiere, al igual que un catéter intraarterial, un suero de 15 centímetros cúbicos que puede estar heparinizado, un módulo de presión al monitor, cable, gorro, mascarilla, guantes, todo ese equipo de protección personal importante también para este procedimiento. La solución para desinfección alcohólica de las manos, importante también esas normas de bioseguridad. Todo ese material limpio, higiénico, estéril, apósito estéril, gasas estériles, solución antiséptica, esparadrapo antialérgico, esos materiales muy importantes para realizar este cateterismo, ¿no? Un apósito fijador estéril, y aquí está el procedimiento, cómo es que se va a realizar esta práctica en la unidad de cuidados intensivos. Realizar un lavado de manos, preparar ese material, preservar la intimidad del paciente, informar qué procedimiento se le va a realizar y solicitarle si es que se requiere la colaboración del paciente, colocar a este paciente en una posición cómoda, seleccionar la arteria a canalizar. Por supuesto que este profesional tiene que estar capacitado para realizar este procedimiento. De preferencia, la arteria tiene que ser entre ellas la radial, humeral y pedia. Si estas no fueran accesibles, el intensivista, el médico intensivista canaliza la arteria femoral, ¿no? Utiliza arterias con buen calibre y flujo. Muy importante identificar qué tipo de arteria va a ser la canalizada, ¿no? Desinfectar la zona adecuadamente con solución antiséptica, que sea también la solución adecuada, dejarla secar, utilizando esas normas de bioseguridad, gorro, mascarilla, desinfección de manos, con todo ese vestuario adecuado, limpio, estéril, preparar el campo estéril para realizar este procedimiento y iniciar con esa canalización en la arteria elegida, ¿no? Avanza con el catéter retirando la guía al mismo tiempo, conecta el transductor del catéter y así tenemos paso a paso este procedimiento que tiene que ser con todas esas prácticas adecuadas, con la pericia adecuada, con el material, con la higiene, con esa desinfección también pertinente, y posteriormente una monitorización, que exista ese control de la reacción del paciente, que exista ese registro también en la documentación de enfermería del procedimiento, motivo, fecha, la arteria seleccionada y sobre todo esa respuesta del paciente. ¿Qué cuidados hay que tomar en cuenta en este
procedimiento en esta área de cuidados. Para el paciente se tiene que fijar el catéter a la piel para que para que se evite esos desplazamientos. Tener los cuidados habituales para las vías, ¿no? Entre ellos curar con clorexidina y cubrir con un apósito transparente. Si es que ese apósito está mojado o manchado, se tiene que sustituir. Hay que estar controlando estas situaciones con respecto al paciente. Para el sistema utilizado, hay que tomar en cuenta que este sistema tiene que estar con el menor número posible de conexiones, calibrar el módulo, es decir, poner en contacto el suelo del interior con el aire del medio ambiente que va a ejercer sobre la presión atmosférica. También hay que tomar en cuenta las alargaderas posibles, que sean menos alargaderas posibles y lo más cortas para evitar errores en la medición. Calibrar el módulo al menos una vez en el turno. Evitar la existencia de burbujas en el módulo. Esto con relación al sistema utilizado. Muy importante estos cuidados con el paciente y con el sistema. Si es que se suscitan complicaciones, ¿qué tipo de complicaciones podemos indicar? La infección del punto de punción, isquemia por embolización de trombos o de burbujas de aire, aunque no es muy frecuente. Se puede deber a esa canalización de arterias con circulación o riego colateral deficiente. Por eso es muy importante identificar en el momento de esa canalización una arteria que sea la adecuada, ¿no? Hemorragia también puede presentar este paciente por desconexión del catéter o apertura de una llave de 3 pasos al exterior, si es que alguna de las llaves no está debidamente tapada. La embolia gaseosa, aquí estamos hablando, si se introduce aire en una arteria, puede progresar hasta el cerebro. Muy importante este control para que no existan estas complicaciones en el momento de realizar este procedimiento que es un tanto invasivo en el paciente. La monitorización del gasto cardíaco y arteria pulmonar mediante catéter, el catéter de Swan-Ganz. Aquí tenemos otro procedimiento también para empleado en unidades de cuidados intensivos, también para la reanimación, para identificar la hemodinamia de los pacientes o para aquellos que van a tener una intervención quirúrgica, ¿no? Este es otro procedimiento que se va a realizar ¿en qué pacientes? Aquellos que presentan hipertensión pulmonar, edema pulmonar, síndrome de distrés respiratorio del adulto, shock, insuficiencia mitral aguda, trastornos hemodinámicos, operados de cirugía cardíaca. Puede ser estos los pacientes que sean los indicados para este procedimiento. Y aquí está la descripción de este catéter utilizado para adultos y cada una de sus características. Presenta, aquí estamos viendo en la imagen este instrumento utilizado que presenta una luz proximal, luz con válvula de apertura, cierre y jeringa de 2 ml, cable del termistor,
que presenta cada uno un color específico. El conector del filamento térmico, conector de fibra óptica, todas estas características de este instrumento utilizado o material utilizado en estos procedimientos. ¿De qué manera se realiza el procedimiento de inserción? Preparando el material necesario, como estamos viendo aquí en el cuadro cuál va a ser este material, y es un procedimiento estéril, siguiendo normas de bacteremia, que el día de mañana vamos a mencionar estas normas de bacteremia cero. Previamente a esta inserción se debe contar con ese material estéril para la inserción de vías venosas centrales. Ahí estamos hablando de paños, batas, guantes, gasas, gorros, mascarillas, antisépticos, seda, agujas intravenosas, intramuscular, anestésico local, jeringas, catéter de Swan-Ganz y todo ese material adecuado para este procedimiento de inserción. Un vigilance también, que es un monitor de gasto cardíaco, carro de paradas y desfibrilador comprobado. Este es el material que se va a utilizar para instalar, para realizar este procedimiento de la inserción de un catéter de Swan-Ganz. Muy importante la preparación de este paciente. Si está consciente, informar de este procedimiento, ¿no? Monitorizar el ecocardiograma, la tensión arterial, la saturación de oxígeno del paciente, situar al paciente en decúbito supino, siempre muy importante, la posición adecuada o en posición semi-Fowler. Esta es la previa preparación que debe recibir este paciente. En la inserción, realizarla también de acuerdo a protocolos, de acuerdo a esa pericia de parte del profesional de salud que va a realizar este procedimiento, ¿no? O ese equipo implicado en realizar esta inserción del catéter. Y aquí estamos viendo paso a paso de qué manera se va a realizar este procedimiento. Aquí en estas gráficas están esa introducción, ¿no? El catéter en esa posición, ¿no? En la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la aurícula pulmonar y el catéter enclavado. Ahí estamos viendo esas características de qué manera se va a proceder. Medición de la presión capilar pulmonar. Para este procedimiento, o también denominada presión de enclavamiento o de cuña, también se procede de acuerdo al monitor con el que se dispone. Aquí estamos viendo la medición utilizando un monitor marca Drager. Primeramente, comprobar que el transductor de presión se encuentre situado correctamente en el cuarto espacio intercostal, línea media axilar, y que se encuentre calibrado. Situar el cursor en el monitor sobre ese parámetro de la arteria pulmonar y abrimos el menú pulsando el botón rotatorio y así todo eso, ese procedimiento adecuado para realizar esta medición de la presión capilar pulmonar de acuerdo a ese manejo adecuado de este aparato que se encuentra en esta unidad de cuidados intensivos, siempre siguiendo instrucciones de
manejo. Y se va a observar esas indicaciones, esos valores con respecto a la evolución del paciente. ¿Qué cuidados o precauciones hay que tomar en cuenta? Primeramente, una manipulación mínima con una técnica estéril, muy importante este manejo dentro de cuidados intensivos, que toda la metodología tiene que ser utilizando procedimientos con bastante higiene, limpieza, desinfección y medios de esterilidad, ¿no? Cuidados del catéter también, vigilancia del punto de punción y curas con clorhexidina según protocolos de la unidad. Fijar el apósito del modo más confortable para el paciente, también que no sea invasivo o de posición incómoda para el paciente. Comprobar presión de inflado del presurizador. Mantener el sistema cerrado y sin acodar, utilizar soluciones heparinizadas, también ya habíamos nombrado, siguiendo protocolos del establecimiento de salud, utilizar el catéter si es de polivinilo y se dilata con el calor, se puede enclavar por sí solo en la arteria pulmonar y provocar un infarto pulmonar. Esa recomendación hay que tomar en cuenta en la utilización de este catéter. Mantener el transductor de presión al nivel adecuado, calibrar una vez por turno el transductor y cada vez que se movilice este o el paciente. Muy importante tomar en cuenta esta calibración. El cambio de sistemas también y transductores cada 72 horas, infundir sueros, medicación también solamente por luz proximal, emplear la luz distal solo para la toma de muestras y así cada una de estas recomendaciones hay que tomar en cuenta en estos procedimientos en el momento de introducir este catéter. ¿Qué complicaciones se puede presentar? Rotura del balón, infarto pulmonar por enclavamiento permanente, si progresa el catéter a ramas más finas de la arteria pulmonar, rotura de arteria pulmonar por inflado excesivo del balón. Muy importante tener este cuidado para que no se susciten estas complicaciones. También arritmia, infecciones, tromboflebitis, entre otras complicaciones al utilizar este tipo de catéter. Y así podemos ir mencionando a este tipo de pacientes y los instrumentos utilizados. También aquí está nombrando la monitorización del gasto cardíaco mediante el vigileo. Que es el monitor vigileo, es un método que va a informar esa hemodinamia del paciente. Este vigileo está basado en la presión arterial invasiva. Utiliza un algoritmo que se basa en el principio de la presión del pulso aórtico, que es proporcional al volumen sistólico y está inversamente relacionada con la distensibilidad de la aorta. Este es el fundamento que hay que tomar en cuenta en la aplicación de estos instrumentos en estos pacientes. Aquí estamos viendo que está indicado para aquellos pacientes que presentan shock séptico, shock cardiogénico, aquellos pacientes con problemas respiratorios, también problemas cardíacos, puede ser una insuficiencia cardíaca o ciertas
otras patologías que van a alterar la hemodinamia del mismo. Aquí tenemos los parámetros medidos por el sistema, que es el gasto cardíaco continuo, variación de volumen sistólico, el volumen sistólico y la resistencia vascular sistémica. Estos son los parámetros que va a indicar este instrumento. Y este aparato tiene ciertas limitaciones. Aquí está nombrando las arritmias graves, cuando existe vasoconstricción periférica grave, también las mediciones imprecisas con bomba de balón intracardíaco. Estamos hablando de si hay amortiguación de la curva y no es utilizado en niños. Estas son algunas de las limitaciones de este monitor Vigileo. Presenta ciertas ventajas frente a otros métodos utilizados. No precisa insertar al paciente en ningún catéter adicional. Es una técnica que es mínimamente invasiva, tiene una autocalibración continua, presenta parámetros de flujo cada 20 segundos, presenta una monitorización continua de los cambios en el tono vascular del paciente, permite monitorización de esa presión arterial y tener esos valores también para realizar este análisis del estado del paciente, si es que se utiliza este Vigileo, este monitor Vigileo. Aquí estamos viendo este monitor, de qué manera se va a preparar el material para la inserción en este tipo de pacientes y ese procedimiento a realizar que por supuesto tiene que ser ese profesional capacitado que tenga esa pericia en realizar este procedimiento. Se puede presentar estas complicaciones. Puede presentar el paciente septicemia o infección, embolia aérea, obstrucción del catéter, hemorragia retrógrada, sobreinfección, lectura de presiones anormales. Estas complicaciones si es que no se procede a realizar ese procedimiento de la forma más adecuada y depende también de esa valoración del paciente. Los marcapasos intravenosos también es otro procedimiento que se realiza en unidades de cuidados intensivos y se procede también con ese equipo multidisciplinario, con pericia, que realice este tipo de procedimientos de la forma más humanizada, también con todo ese conocimiento, esas habilidades. Y aquí vamos a dar un pequeño descanso, aquí nos vamos a quedar en este contenido de los marcapasos y continuaremos el día de mañana. En este momento vamos a proceder a abrir salas. A ver, ustedes van a aceptar el ingreso a salas de grupos y van a mencionar de acuerdo al establecimiento de salud donde trabajen o en caso de que sean estudiantes o profesionales de salud, van a socializar ese conocimiento básico de estos equipos, de estos aparatos utilizados en unidades de cuidados intensivos y cuál es esa tecnología utilizada
desde el lugar donde se encuentren, ¿sí? El día de mañana ustedes van a mencionar, no sé si alguno de los integrantes del grupo se organizan ya entre ustedes, tal vez para nombrar un representante que indique cuál es esa tecnología utilizada, cuáles son los aparatos utilizados en esta unidad de cuidados intensivos. ¿Sí? Voy a crear las salas en este momento. Va a haber 5 grupos de 6 personas. A ver, denme un segundito. Y hasta van a organizarse y a las 6 se cierra la sala. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. Se unen a su sala, socializan cuál es ese, como les indiqué, cuáles son las características de la unidad de cuidados intensivos que ustedes conozcan o desde su lugar de trabajo o cuál es el establecimiento de salud o también en qué ciudades que se encuentran, si es que existe esa tecnología en la unidad de terapia intensiva. Yo voy a estar observando si es que no pueden acceder a sus salas grupales. Pueden ir ingresando.